cordial saludo. Me presento, mi nombre es Luis Alfonso Chávez, yo soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, tengo un posgrado en farmacología clínica de la misma universidad y en los últimos 20 años o algo por el estilo he estado presentando e introduciendo nuevos fármacos a través de diversas empresas farmacéuticas en varios países de la región. Hoy quiero hablarles de un fármaco que, si bien no es nuevo, tiene gran actualidad y tiene muchas cosas nuevas que decir. Me refiero al ácido tranexámico. Cuando a mí me preguntan qué es el ácido tranexámico, yo digo lo que ustedes pueden ver en la pantalla. El ácido tranexámico es un análogo sintético del aminoácido lisina que actúa como agente antifibrinolítico, que es más potente, 8 a 10 veces más potente que el ácido epsilon aminocaproico y que impide que los coágulos de fibrina se degraden. Esto que estoy mencionando aparece en el documento que ustedes ven en la pantalla y si miramos más de cerca ese documento y vemos su fecha, es un documento de 1962. Como decía anteriormente, el ácido tranexámico no es un fármaco nuevo, es un fármaco que fue sintetizado en los años 1950 y comercializado en los 1960. Se desarrolló en Japón a raíz de un problema muy severo que se tenía en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas atómicas. En Japón había una alta mortalidad por hemorragia posparto. Por esa razón, los esposos Okamoto decidieron buscar una alternativa que les ayudara a disminuir esa mortalidad tan alta que tenían. Sin embargo, durante el siglo XX, la investigación del ácido tranexámico fue poca. En realidad se usaba tímidamente, era un fármaco que, según se decía, incrementaba la trombosis. Yo no quiero que a mi paciente le dé trombosis, mejor no lo utilizo. Y en realidad el fármaco fue descontinuado en los años 90, especialmente en los Estados Unidos y por ende en todos los países que seguimos la escuela americana, y solamente los británicos y los japoneses continuaron trabajando sobre el ácido tranexámico y fueron precisamente los británicos los que desarrollaron toda la investigación que se ha visto en el siglo XXI. A pesar de ser un fármaco descubierto en el siglo XX, ha sido en el siglo XXI, como ustedes pueden ver en la pantalla, donde ha habido una explosión de artículos y de publicaciones que nos dicen todas las ventajas y beneficios que tenemos hoy para el uso del ácido tranexámico. Entonces realmente es un fármaco descubierto en el siglo XX, pero que ha sido reinventado y redescubierto en el siglo XXI. Si ustedes ven la fecha de la publicación que está en pantalla, es una publicación de 2020. Como les decía, es un fármaco de 1950 y nos habla de los muchos roles del ácido tranexámico. Esto es una revisión, un trabajo que se publicó en la Revista Europea de Hematología, donde ellos hacen una revisión exhaustiva de la literatura y nos muestran cuáles son las indicaciones en donde hoy en día se usa el ácido tranexámico y donde tenemos evidencia importante para su utilización. Si vemos qué nos dice esta publicación, vemos que existe una gran evidencia de su uso en ginecobstetricia, en trauma, en cirugía de todo tipo, en hematología, en otorrino, en neumología. Por ejemplo, hoy en día lo utilizamos para apoyar el manejo de epistaxis cuando necesitamos hacer taponamientos, etc. Hay muchos usos que hoy se le dan al ácido tranexámico y otros que se vienen descubriendo, además de lo que ya tenemos en la pantalla. Si ustedes ven, es una publicación de 2020 y en los últimos años también hemos tenido nuevos desarrollos sobre el ácido tranexámico. Hablemos un poquito de la farmacología del ácido tranexámico, entendamos un poco qué es y cómo actúa el ácido tranexámico para luego poder hablar de la evidencia que tenemos para su uso clínico. Todos recordamos de la Facultad de Medicina nuestra famosa cascada de la coagulación. Hoy no vamos a revisar todo en detalle, pero recordamos que la vía final común de la cascada de la coagulación es la activación del factor 10A, el cual activa la protrombina, la convierte en trombina y de ahí se genera la fibrina que nos va a estabilizar el coágulo, ¿cierto? Esto es lo que todos sabemos. Pero también sabemos que este no es un proceso eterno, este es un proceso que termina cuando hay señales de curación de los tejidos, de reparación, dadas por el activador tisular del plasminógeno. Este activador tisular del plasminógeno nos activa el plasminógeno circulante, lo convierte en plasmina y esta plasmina degrada los coágulos para restablecer la circulación en esos sitios donde había coágulos presentes. Entonces, esta es la manera como terminamos
el ciclo de la coagulación y justamente en esta fase de la activación del plasminógeno y de la actuación de la plasmina es que actúan los fármacos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Para entender mejor el mecanismo de acción, al principio decíamos que el ácido tranexámico es un análogo sintético del aminoácido de lisina. Vemos en la pantalla, al lado derecho, la estructura química de la lisina, al lado izquierdo la estructura química del ácido tranexámico. Vemos que son muy parecidos, por eso pueden ocupar el mismo receptor con mucha afinidad, no así el ácido aminocaproico, que la similitud estructural es mucho menor. ¿Qué sucede en condiciones fisiológicas? En condiciones fisiológicas vemos lo que aparece al lado izquierdo de la pantalla. Cuando viene la señal del activador tisular del plasminógeno, este hace que el plasminógeno se una a la fibrina para activarse a plasmina y esto se hace por un sitio de unión hecho para lisina. Al haber esta unión, el plasminógeno se activa a plasmina, se degrada la fibrina y ya restablecemos la circulación en ese lugar y removemos el coágulo. Cuando utilizamos ácido tranexámico, como lo vemos al lado derecho de la pantalla, este ácido tranexámico, por su similitud estructural, ocupa competitivamente el lugar para lisina donde se debería dar esta unión entre plasminógeno y fibrina. Al bloquearse, se impide que la plasmina se active y de este modo impedimos que los coágulos que están presentes se disuelvan, logrando que haya una hemostasia más duradera, logrando que estos coágulos permanezcan por más tiempo en el lugar donde se generaron y por esa razón estamos incrementando la coagulación y disminuyendo el sangrado. Esta es la manera como el ácido tranexámico actúa. No es un fármaco que genere coágulos, es un fármaco que estabiliza los coágulos ya generados fisiológicamente y los mantiene por más tiempo para disminuir el sangrado cuando así se requiere. Hablando de la farmacocinética del ácido tranexámico, tenemos varias vías de administración. Se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía intravenosa, debe ser una administración lenta, lo veremos ya en la dosificación. Se puede administrar por vía tópica. Quiero llamar su atención, cuando yo digo vía tópica, no me estoy refiriendo a la vía cutánea, me estoy refiriendo a la vía tópica en el lugar donde tenemos sangrado. Esto viene extrapolado de la cirugía ortopédica, donde los ortopedistas, por ejemplo, cuando hacen un reemplazo de cadera, antes de cerrar los tejidos, hacen una aplicación tópica local de una dilución de ácido tranexámico en el sitio de la cirugía, la dejan durante unos 5 minutos y luego aspiran para hacer una hemostasia más duradera y disminuir la posibilidad de sangrados posoperatorios. Esto se ha extrapolado a muchas otras situaciones quirúrgicas, pero en realidad cuando hablo de tópico me estoy refiriendo a en el lugar del sangrado y no necesariamente a la vía cutánea. Vemos también que la diapositiva nos dice que no se debe administrar por vía intramuscular. Esto es también consecuencia de las creencias que se tenían en el siglo XX. Al aplicarlo por vía intramuscular, pues le estoy colocando un depósito, voy a generar coágulos locales y no quiero generarlos, por eso no debo aplicarlo por vía intramuscular. Pero hoy en día esto está reevaluado y ya sabemos nosotros que hay la posibilidad de aplicarlo por vía intramuscular y más adelante mostraremos las evidencias que tenemos al respecto. Lo otro que es muy importante tener en cuenta es este aspecto farmacocinético. La vida media después de la administración intravenosa es de más o menos 3 horas. Es decir, yo he escuchado a algunos colegas que mencionan que quieren hacer profilaxis de sangrado quirúrgico premedicando al paciente con ácido tranexámico la noche anterior. No es una premisa válida porque la vida media son 3 horas. Cuando lo apliquemos para prevención de sangrado, tenemos que aplicarlo inmediatamente antes de iniciar el procedimiento quirúrgico para lograr el efecto que estamos buscando. Entonces, cuando hablamos de preoperatorio, nos referimos a preincisión en realidad. Su vida media, como les digo, es de 3 horas. La administración oral es más o menos de 12 horas, es muy lenta la absorción, pero aquí nos interesa la vía endovenosa y su vida media es de 3 horas. Se metaboliza muy poco, la mayor parte se excreta inalterado por vía renal. Tenemos como contraindicaciones la administración intratecal, la administración epidural, esto no está todavía comprobada su seguridad. En pacientes con trombofilias o con historias de trombosis recientes no deberíamos utilizar el ácido tranexámico, no se ha demostrado su
utilidad en hemorragia subaracnoidea y también si hay hipersensibilidad conocida a sus componentes como cualquier otro fármaco. Tenemos muy pocas interacciones medicamentosas con el ácido tranexámico, por esa razón podemos usarlo con mucha seguridad en combinación con diversos tipos de medicamentos. Lo único es que si utilizamos algún fármaco que tiene efectos protrombóticos, como por ejemplo cuando utilizamos anticonceptivos orales y utilizamos el ácido tranexámico por vía oral por tiempo prolongado, simultáneamente pudiéramos potenciar ese efecto protrombótico de los anticonceptivos, pero como les digo, son muy pocas las situaciones en las cuales hay interacciones medicamentosas importantes. Los eventos adversos, pues los eventos trombóticos que pudiéramos tener nosotros, teóricos que se pudieran presentar, puede haber hipotensión y mareos con la administración intravenosa rápida, puede haber convulsiones cuando se usan dosis muy altas, como se dan en cirugía cardíaca. Cuando tenemos cirugía cardíaca o cardiovascular, las dosis que utilizamos son 4 o 5 veces mayores usualmente de las que utilizamos en otros tipos de cirugías. Con estas dosis tan altas se presenta hasta en un 5% de los pacientes episodios convulsivos, porque además de la similitud con la lisina tenemos una similitud con el GABA y con la glicina, y ahí podemos tener interacciones en el sistema nervioso central, pero es solamente cuando se utilizan dosis muy altas con dosis usuales. Esto es muy raro y si se llegase a presentar se maneja fácilmente con benzodiazepinas. Hablemos ahora de las indicaciones y usos del ácido tranexámico. Estas son las indicaciones que nos aprueba COFEPRIS. Como hemos dicho, hay varias otras, pero esto es lo que nos aprueba COFEPRIS en México, que son indicaciones, por ejemplo, para menorragia y metrorragia, para cirugías y sangrados de origen ginecológico y obstétrico, para sangrado intestinal, sangrados de origen urológico o cuando hay procedimientos urológicos, cirugía de oídos, nariz y garganta, extracciones y cirugías dentales cuando el paciente tiene tendencia a sangrado, para cirugías torácicas, abdominales, en general cirugía cardiovascular, y cuando hemos tenido una sobredosificación posiblemente de fármacos fibrinolíticos, podemos utilizar el ácido tranexámico para revertir de alguna manera este exceso de fibrinolisis que hemos ido generando. Pero veíamos que tenemos todas estas indicaciones que nos muestra la publicación y vamos a empezar a hablar de algunas de ellas. Empezaremos hablando por las hemorragias de origen gineco-obstétrico. El estudio que ustedes ven en pantalla es el estudio más grande que se ha hecho sobre el uso del ácido tranexámico en pacientes con hemorragia posparto. Se llama el estudio Woman, es un estudio bastante grande, bastante robusto desde el punto de vista estadístico, que buscaba ver el efecto del ácido tranexámico, de la administración temprana de ácido tranexámico, sobre la mortalidad, la necesidad de histerectomía y otras morbilidades en mujeres con hemorragia posparto. Esto fue un ensayo doble ciego, aleatorizado, hecho en diversos centros. Realmente fue un estudio muy grande. Ustedes ven que fueron más de 20.000 mujeres en 193 hospitales de 21 países, con enrolamiento hecho entre el 2010 y el 2016. Desde el punto de vista metodológico y de diseño es un estudio bastante robusto. ¿Cuál fue la dosificación que se utilizó de ácido tranexámico para este estudio? La idea era que en el momento en que se diagnosticaba la hemorragia posparto, se aplicaran 2 ampolletas de 500 miligramos, es decir, 1 gramo de ácido tranexámico por vía intravenosa. Debe aplicarse a razón de 100 miligramos por minuto, es decir, debemos aplicar estas 2 ampolletas durante 10 minutos. Esperábamos el resultado si en 30 minutos no se había detenido el sangrado, o si se detenía pero reaparecía en las siguientes 24 horas, podíamos colocar una dosis adicional de las mismas características, 2 ampolletas en infusión durante 10 minutos. Es este el esquema que se utilizó en el estudio Woman para el manejo de la hemorragia posparto. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Si ustedes ven lo que dice en la pantalla, la muerte por sangrado se redujo significativamente en mujeres en quienes se utilizó ácido tranexámico. En aquellas, y quiero dejar este mensaje muy importante, debe utilizarse lo más precozmente posible. En aquellas mujeres que recibieron el ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas después del inicio de la hemorragia posparto, la mortalidad se redujo hasta en un 30%. Hoy en México tenemos la mortalidad materna disparada después de la pandemia a niveles que teníamos en 2007 y 2008. Esto nos va a ayudar a reducir
la mortalidad porque sabemos que la hemorragia posparto es una de las dos primeras causas de mortalidad materna en México. Y algo muy importante, los temores que teníamos en el siglo XX sobre la producción de trombos y generación de trombosis, aquí no hubo diferencias entre el placebo y el ácido tranexámico en generación de trombosis, lo cual demuestra su seguridad, lo cual no pudo ser demostrado durante el siglo XX. Algo muy importante es que no solamente se reduce en 30% la mortalidad materna, también se reduce en 35% la necesidad de cirugías de urgencia y procedimientos de urgencia para detener esta hemorragia, histerectomías, pinzamientos, etc. Cualquier tipo de procedimiento de emergencia se reduce en 35%, lo cual reduce la morbimortalidad asociada, las secuelas y también los costos que conllevan estos procedimientos adicionales. Pero más allá, quiero llamar la atención en esta diapositiva. Si iniciamos el ácido tranexámico, inmediatamente empezamos a diagnosticar o a sospechar la hemorragia posparto, podemos reducir hasta en 70% la mortalidad de esas mujeres. Es muy importante que lo hagamos muy temprano. El ojo clínico nos ayuda, el ginecólogo sabe cuándo ese sangrado no le está gustando, cuando le está pareciendo que es más de lo que debería ser. Ahí tenemos que usar el ácido tranexámico para evitar que se pierda tiempo valioso y poder lograr estas cifras de sobrevida de hasta el 70%. Por cada 15 minutos que nos demoremos en tomar la decisión de iniciar el ácido tranexámico, reducimos en 10% la probabilidad de que esta mujer sobreviva. Y si nos tardamos 3 horas o más, ya no tenemos un efecto positivo sobre la mortalidad. Por eso es muy importante que tengamos el uso precoz del ácido tranexámico. Con base en los resultados del estudio Woman, la Organización Mundial de la Salud cambió sus guías de manejo para la hemorragia posparto. Hasta el 2012, las guías nos decían use ácido tranexámico si los uterotónicos no fueron suficientes y no logramos controlar la hemorragia. A partir del estudio Woman y del 2017, la Organización Mundial de la Salud cambió sus guías y nos dice que tenemos que utilizar el ácido tranexámico en todas las mujeres que tengan hemorragia posparto, sin importar si esta hemorragia es por trauma genital, el ácido tranexámico debe ser parte del esquema. No quiero decir con esto que no podamos usar uterotónicos, por supuesto, si se requieren hay que usarlo, si hay que usar medidas físicas, por supuesto hay que usarlas, pero el ácido tranexámico debe ser parte del esquema de tratamiento en todas las mujeres que presenten hemorragia posparto y esto está avalado por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 2017. La Organización Mundial de la Salud hace eco de las dosis que dijo el estudio Woman, es decir, aplicamos 2 ampolletas de 500 miligramos en el momento del diagnóstico de la hemorragia posparto y repetimos esa dosis si en 30 minutos no se ha detenido o si se detuvo pero reaparece en las siguientes 24 horas. Es la misma dosificación que nos mostró el estudio Woman. No solamente podemos utilizar el ácido tranexámico para reducir la mortalidad materna o usarlo en hemorragia posparto, también podemos utilizarlo como profilaxis para disminuir el sangrado en procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en procedimientos por cesárea, en cirugías, en operación cesárea. Este artículo que vemos en la pantalla es un estudio doble ciego, también controlado con placebo, en 660 mujeres que estaban anémicas y que no queríamos sangrado adicional y que iban a ser sometidas a cesárea. Se aplicó una dosis estandarizada de 2 ampolletas de 500 miligramos, 1 gramo preoperatorio, como les digo, tiene que ser preincisión durante la inducción anestésica, tenemos que estar aplicando el ácido tranexámico y quisimos ver el impacto del uso de ácido tranexámico en estas mujeres. Como vemos acá, la pérdida sanguínea fue mucho menor en el grupo que utilizó ácido tranexámico. También las pacientes que tuvieron hemorragias masivas fueron menores en el grupo con ácido tranexámico. El riesgo de sangrado fue 2.7 veces mayor en el grupo placebo que en el ácido tranexámico. La necesidad de uterotónicos fue 1.7 veces mayor en el grupo placebo y también, al igual que en el caso del estudio Woman, no hubo incremento en los casos de eventos tromboembólicos en el grupo de ácido tranexámico, lo cual refuerza su seguridad. Entonces también podemos utilizar como profilaxis prequirúrgica en cesárea el ácido tranexámico.
Este es otro artículo muy reciente, como ustedes lo ven es de 2023, publicado en la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia, donde se hizo un metaanálisis que incluyó 50 estudios clínicos aleatorizados que utilizaban profilácticamente el ácido tranexámico en pacientes que iban a ser sometidas a cesárea. En este metaanálisis se observó que el ácido tranexámico redujo el riesgo de pérdidas masivas de sangre, redujo la pérdida total promedio de sangre, redujo la necesidad de transfusiones y esto se dio en pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Algo muy importante, la necesidad de uterotónicos y los niveles de hemoglobina también fueron menores en el grupo de ácido tranexámico. En las publicaciones que se consultaron, había algunas de ellas que hablaban de utilizar el ácido tranexámico o inyectarlo solamente después del pinzamiento del cordón. En este artículo la recomendación es aplicarlo preoperatorio. La cantidad de ácido tranexámico que pasa efectivamente al feto es baja, como lo vamos a ver en una publicación posterior, y no tiene un efecto importante. Por esa razón necesitamos aplicarlo preoperatorio para poder tener el beneficio máximo en la disminución del sangrado en la madre. Esto era con respecto al uso en ginecología y obstetricia. Ahora hablemos un poco el uso del ácido tranexámico en situaciones de trauma, donde también tenemos una importante evidencia. Como todos sabemos, una de las principales causas de mortalidad en pacientes que son víctimas de trauma es el sangrado. Una gran parte de pacientes fallecen por sangrado, otra parte importante fallecen por lesiones del sistema nervioso central, pero el sangrado constituye una causa importante de mortalidad. Para evaluar el impacto del ácido tranexámico en pacientes sometidos a trauma, se hicieron dos estudios también muy grandes. El estudio CRASH-2, que se refiere a pacientes sometidos víctimas de trauma de cualquier tipo, y el estudio CRASH-3, que se centró específicamente en pacientes que sufrieron traumatismos craneoencefálicos. Hubo un estudio CRASH-1 que no tuvo que ver nada con ácido tranexámico, pero el CRASH-2 y el CRASH-3 sí son centrados en ácido tranexámico. Hablemos inicialmente del estudio CRASH-2. En el estudio CRASH-2 estábamos viendo los efectos del ácido tranexámico sobre la muerte, los eventos oclusivos vasculares y la necesidad de transfusiones en pacientes traumatizados con hemorragia significativa. También fue un estudio aleatorio, controlado con placebo, muy grande. Se hizo también en más de 20.000 pacientes, en este caso fueron 20.200 pacientes, en 40 países, 274 hospitales, y México participó con algunos hospitales del Estado de México dentro de esta cohorte de hospitales que participaron en este estudio. El esquema de tratamiento utilizado en el estudio CRASH fue, en el momento en que se tenía contacto con el paciente, se aplicaba una infusión de 1 gramo, 2 ampolletas de 500 miligramos, igual que en el caso anterior, para aplicar durante 10 minutos a 100 miligramos por minuto, y luego se colocaba una dosis de mantenimiento de 1 gramo para administrar durante las siguientes 8 horas por infusión intravenosa. El objetivo primario fue medir la muerte intrahospitalaria dentro de las 4 primeras semanas a partir de la lesión, y los objetivos secundarios incluían la necesidad de transfusiones, intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, la seguridad que tenía que ver con los eventos tromboembólicos y oclusivos vasculares. Como ustedes ven en la diapositiva, la mayoría fueron hombres, la mayoría fueron personas jóvenes que fueron víctimas de trauma. Tuvimos un 70% de estos pacientes que tenían trauma cerrado, un 30% que tenían trauma penetrante, y si ustedes ven la parte superior de la diapositiva, se empezó a hacer una estratificación de acuerdo con el tiempo transcurrido entre el trauma y el momento del uso del ácido tranexámico. Veremos ya los resultados que tenemos con base en esta estratificación. Esta diapositiva nos muestra el resultado. Recordemos, todo lo que esté al lado izquierdo del eje favorece al ácido tranexámico, todo lo que esté al lado derecho favorece al placebo. Aquí claramente vemos una disminución clara de la mortalidad por hemorragia con el uso de ácido tranexámico. Entonces, en realidad, tenemos una reducción importante en la mortalidad en estos pacientes, pero quiero llamar su atención en la siguiente diapositiva. Si ustedes ven en esta diapositiva, y hablamos igual que lo que dijimos en hemorragia posparto, entre más precozmente posible utilicemos el ácido tranexámico, mejor beneficio vamos a tener en los pacientes.
Si vemos la parte de arriba, la gráfica, todos aquellos pacientes en los que se utilizó antes de 1 hora tienen el beneficio completo de reducción de la mortalidad. Si lo usamos entre 1 y 3 horas, empezamos a perder significancia, y si lo utilizamos después de 3 horas, no hay un impacto significativo en la reducción de la mortalidad. Entonces, de nuevo, tenemos que utilizarlo lo más tempranamente posible para tener un impacto positivo en la reducción de mortalidad en estos pacientes. Hablando de seguridad, en esta gráfica se ve que no hay diferencia significativa en eventos tromboembólicos entre el ácido tranexámico y el placebo. ¿Qué tenemos como conclusiones importantes de este estudio CRASH 2? El ácido tranexámico reduce la mortalidad en pacientes con traumatismos hemorrágicos sin incrementar la coagulación no deseada, y debe administrarse lo más temprano posible, ojalá dentro de las 3 horas posteriores a la lesión, para tener un efecto importante en la reducción de la mortalidad, ya que podemos salvar cientos de miles de vidas al año a nivel mundial. Como consecuencia de este estudio CRASH 2, la Organización Mundial de la Salud volvió en este año 2011, que fue cuando se hizo este estudio y se publicó, reintrodujo el ácido tranexámico en la lista de medicamentos esenciales a nivel mundial. Está utilizándose en todo el mundo, y en muchos países se obliga a que en las ambulancias se tenga ácido tranexámico, de modo que en el momento en que tienen contacto con el paciente y lo están transportando al centro hospitalario, ya están aplicando el ácido tranexámico para poder tener la ganancia de tiempo que hablamos y poder aplicarlo lo más precozmente posible. Entonces, en algunos países ya se está haciendo. Aquí en México actualmente estamos corriendo un estudio en el estado de Tlaxcala, donde estamos buscando ver el impacto del uso prehospitalario del ácido tranexámico. El estudio CRASH 3 fue similar en diseño al estudio CRASH 2, solamente teniendo en cuenta pacientes que tenían traumatismo craneoencefálico. En este estudio CRASH 3 se tuvo también en cuenta la severidad del trauma craneoencefálico, la escala de Glasgow, para poder entender el resultado en estos pacientes. La dosificación fue la misma que utilizamos en el estudio CRASH 2, es decir, 1 gramo en el momento de tener contacto con el paciente y luego otro gramo para infusión en las siguientes 8 horas. Fue un estudio también muy importante en cuanto a tamaño, más de 12,000 pacientes en 29 países, 175 hospitales. Y si ustedes ven esta gráfica del lado izquierdo, tenemos 3 tipos de pacientes. A la izquierda, los pacientes con un Glasgow de 14, de 15, que realmente con, sin o a pesar de se van a recuperar porque el traumatismo es muy leve y no tienen gran riesgo de mortalidad. En el otro lado tenemos los pacientes con un Glasgow entre 3 y 8, que por la severidad de este traumatismo pues tienen una alta posibilidad de fallecer por el traumatismo craneoencefálico per se. Pero tenemos en la mitad todos estos pacientes con traumas moderados que nos pueden llevar a complicaciones y que realmente pueden irse hacia el otro lado por el sangrado y pueden fallecer. Entonces, en este grupo de pacientes con trauma moderado es donde tenemos el mejor impacto del uso del ácido tranexámico, reduciendo hasta en 20% la mortalidad por sangrado en estos pacientes. Igual que lo que vimos en el estudio CRASH 2, es muy importante el tiempo de aplicación. Tenemos que aplicarlo dentro de las 3 primeras horas para poder tener un impacto positivo en la reducción de la mortalidad por sangrado con estos pacientes. Si vemos en esta gráfica, en el lado izquierdo, vemos la sobrevida acumulada en pacientes con trauma leve a moderado, y vemos que en la medida en que va corriendo el tiempo vamos perdiendo esa posibilidad de sobrevida, pero en pacientes con escala de Glasgow muy baja no tenemos un impacto importante por la lesión neurológica severa que tienen estos pacientes. También el ácido tranexámico tiene estudios en aplicaciones militares. Este estudio que tenemos acá es un estudio, el estudio MATTERS, que se hizo en hospitales de Afganistán. En realidad, ustedes saben, en estas misiones en Afganistán había soldados americanos y soldados británicos que iban a estas misiones. Cuando tenían lesiones o heridas de guerra, eran transportados de regreso a la base, al mismo hospital, y la única diferencia era que a los soldados británicos los atendían médicos británicos, a los americanos los atendían médicos americanos, y en ese sentido pues los esquemas de tratamiento dependían de cada una de las escuelas. Entonces, en este hospital de Afganistán se vio
que los soldados británicos sobrevivían más que los soldados americanos. Y en realidad la única diferencia que vieron en el manejo es que los británicos utilizaban ácido tranexámico, los americanos lo habían descontinuado. Entonces empezaron a hacer un estudio retrospectivo para entender el impacto del uso del ácido tranexámico en estos pacientes y vieron que en realidad esta diferencia hacía que los pacientes sobrevivieran mejor. Aquí vemos la sobrevida acumulada en la línea superior en pacientes que utilizaban ácido tranexámico y en la línea inferior en pacientes que no utilizaban ácido tranexámico, lo cual nos demuestra que se reducía la mortalidad también en estos pacientes con traumatismos severos asociados a lesiones de guerra. Con base en esto también pues los americanos cambiaron sus esquemas y empezaron a utilizar ácido tranexámico en estos pacientes con heridas de guerra. Esta publicación que vemos en la pantalla es una publicación también muy reciente de 2023. En algunos foros me han preguntado, oye, pero ¿cómo voy a utilizar ácido tranexámico si no tengo pruebas de tromboelastografía? Aquí lo que nos dice es que en situaciones de emergencia utilicemos el ácido tranexámico a pesar de no tener tromboelastografía porque necesitamos actuar rápidamente para reducir la mortalidad, como ya lo vimos en situaciones de trauma, en situaciones de hemorragia postparto, en situaciones de guerra, etc. No podemos esperar las tromboelastografías, tenemos que aplicarlo de inmediato. Incluso si el paciente está anticoagulado, tenemos que aplicar el ácido tranexámico, ya que aunque se producen menos coágulos, tenemos que cuidarlos y mantenerlos allí para reducir las hemorragias. Por esa razón, en esta revista de cuidado crítico se recomienda utilizarlo en estas mismas circunstancias que vimos en los estudios mencionados previamente. No sé si ustedes recuerden, hace unos 6 años en Manchester, Inglaterra, durante un concierto de Ariana Grande, hubo un atentado terrorista, un suicida explotó una bomba en la mitad del concierto y esto generó muchos muertos y heridos. Ya sabemos que los británicos son los que más experiencia tienen con el manejo de uso de ácido tranexámico y ellos han estado haciendo estudios posteriores para determinar qué se hizo bien y qué se hizo mal en esta emergencia. Ellos han revisado lo que sucedió y hoy hablan del uso prehospitalario del ácido tranexámico y ustedes ven que este artículo es de 2023. Ellos vieron que la mayor dificultad que tuvieron en ese momento, con más de 1.500 heridos, 1.000 ambulancias, era canalizar y colocar goteo de ácido tranexámico en todos esos pacientes. Han hecho estudios y hoy en día ellos recomiendan el uso intramuscular de ácido tranexámico en pacientes víctimas de trauma. Es decir, mientras estamos transportando el paciente al hospital podemos aplicar por vía intramuscular el ácido tranexámico con los mismos efectos de reducción de la mortalidad. Veamos un poco el racional de esto. Cuando yo aplico el ácido tranexámico, lo que busco es tener unas concentraciones plasmáticas de 10 a 15 miligramos por litro. Esa es la concentración terapéutica que estamos buscando. Esa concentración la alcanzo entre 3 y 10 minutos después de la aplicación intramuscular. Ya vimos que cuando se aplica por vía intravenosa tenemos que hacer un goteo para 10 minutos. Si yo la aplico por vía intramuscular, en 10 minutos tengo la misma concentración efectiva. La única forma es que tenemos que aplicarlo en 2 sitios separados, 500 miligramos en un glúteo, 500 miligramos en el otro glúteo, para así tener el gramo completo. No se recomienda el gramo completo en un solo lugar. Y basado en eso, si ustedes ven estas gráficas, sí alcanzamos una concentración plasmática más alta por la vía endovenosa, por supuesto que por la vía intramuscular, pero en ambos casos alcanzamos concentraciones mínimas efectivas en 10 minutos, lo cual nos permite inferir que podemos utilizar el ácido tranexámico por vía intramuscular y esta es la recomendación de los británicos. Este estudio que estamos viendo ahora en pantalla se hizo en pacientes que iban a ser sometidas a cesárea para ver el impacto de diferentes vías de administración del ácido tranexámico. Se administró por vía intravenosa, se administró por vía intramuscular y se administró por vía oral para ver ese impacto. Acá el resultado que vemos, si ustedes ven allí, es que por vía intramuscular tuvimos 0 hemorragias posparto, por vía intravenosa tuvimos 0 hemorragias posparto, pero por vía oral sí se presentaron hemorragias posparto. ¿Por qué? La absorción del ácido tranexámico por vía oral es lenta y errática. Las concentraciones plasmáticas las alcanzamos entre 60 y 90 minutos después de la administración oral. Entonces, para
casos de emergencia o de profilaxis quirúrgica no se recomienda el uso de ácido tranexámico oral, pero sí lo podemos utilizar por vía intramuscular o por vía intravenosa. Y aquí los autores nos hablan de lo mismo que nos dijeron los británicos en los casos de trauma, de las concentraciones plasmáticas requeridas, del tiempo que se requiere de 10 minutos para lograr estas concentraciones tras aplicación intramuscular, y algo que mencioné anteriormente, el ácido tranexámico que pasa efectivamente al feto por la concentración placentaria que se encontró es solamente del 52%, es decir, la mitad de la concentración materna pasa al feto y se elimina en 3 horas. Entonces, en realidad no hay un efecto fetal importante, se elimina muy rápido, y sí tenemos que utilizar en la madre el ácido tranexámico preoperatorio para tener una reducción del sangrado, porque no vamos a tener un efecto fetal significativo que pueda ser dañino. También hay estudios que nos hablan de la reducción del sangrado transoperatorio en diversos tipos de situaciones quirúrgicas. Por eso vamos a hablar un poco inicialmente de los usos del ácido tranexámico en cirugía ortopédica, que realmente de allí se desprendieron muchos de los usos quirúrgicos que hoy tenemos en diferentes tipos de escenarios operatorios. ¿Qué buscamos cuando estamos aplicando el ácido tranexámico en situaciones quirúrgicas? Dos cosas principales: reducir el sangrado transoperatorio y reducir la necesidad de transfusiones. Esas son las dos principales cosas que estamos buscando cuando lo aplicamos. La diapositiva que vemos en pantalla nos habla de las guías de las sociedades americanas de reemplazos articulares, y en estas guías se habla del uso de ácido tranexámico profiláctico para reducir el sangrado y reducir la necesidad de transfusiones en diversos tipos de reemplazos articulares. En este artículo, para no entrar en detalles, se menciona que existe un impacto positivo en reducción de sangrado y reducción de transfusiones con el uso de ácido tranexámico. Hay un poquito de controversia en cuanto a cuál es el esquema a utilizar. Los americanos utilizan un esquema de 1 gramo preincisión como dosis única, o 1 gramo preincisión más 1 gramo post cierre de la herida, o también 1 gramo preincisión más 1 gramo tópico, como lo hablamos anteriormente durante la cirugía, o también hablan de un esquema oral que ya vimos que no es el más recomendado, pero serían 3 dosis que suman 1.95 gramos, ya que las tabletas vienen de 675 miligramos. También hay un esquema de infusión continua de 10 miligramos por kilogramo iniciales más 1 miligramo por kilogramo hora hasta el final de la cirugía. En realidad los esquemas que más se utilizan son el primero, segundo y tercero, los demás son los menos utilizados. Cuando hablamos de los esquemas tópicos que recomiendan, y esto es una recomendación de la Administración de Veteranos en los Estados Unidos, lo que se recomienda es hacer una irrigación articular. Tomamos entre 1.5 y 3 gramos de ácido tranexámico, los diluimos en 100 mililitros de solución salina, y si hemos colocado torniquete antes de desinflar el torniquete o antes de terminar el procedimiento quirúrgico, lo aplicamos en el sitio cruento y en ese lugar lo dejamos durante 5 minutos, luego aspiramos y procedemos a cerrar herida. En muchos casos se dejan drenajes para tener drenaje del sangrado posoperatorio, pero si se presenta sangrado posoperatorio se puede hacer una aplicación a través del drenaje. Entonces tomamos de nuevo entre 2.5 y 2 gramos de ácido tranexámico diluido en un volumen menor, lo aplicamos a través del dren, clampeamos el dren, dejamos el ácido tranexámico adentro, luego 1 hora después liberamos ese ácido tranexámico y lo permitimos que drene para disminuir el sangrado posoperatorio. Entonces, realmente el uso tópico nació de estas prácticas en cirugía ortopédica, pero como les decía, hoy en día se utilizan diversas situaciones quirúrgicas. Por ejemplo, si estoy en una cirugía ginecológica y estoy en una miomectomía y el lecho donde quité el mioma está sangrando, puedo hacer aplicación tópica, o si tengo un sangrado en capa, lo puedo hacer. Es decir, hay muchas situaciones donde se está utilizando hoy en día el ácido tranexámico tópico transoperatorio. Ha habido controversia entre cuál es la mejor vía, si la vía intravenosa o la vía tópica. Este artículo que tenemos en pantalla
nos muestra un trabajo que hicieron nuevamente los británicos para comparar la vía intravenosa versus la vía tópica. Y lo que se vio es que realmente la vía intravenosa y la tópica son similares. Lo que sí vieron es que la vía intravenosa más la vía tópica tiene un impacto mucho mayor en la reducción del sangrado y la reducción de la necesidad de transfusiones. Entonces, lo que recomiendan es el uso intravenoso más el uso tópico para tener el máximo impacto en reducción de sangrado transoperatorio. Y ya vimos que básicamente tenemos los esquemas que ya estudiamos anteriormente. Podemos utilizar cualquiera de ellos por vía intravenosa más el esquema tópico de elección o que tengamos la necesidad para poder tener el máximo efecto posible en cirugía ortopédica o en cualquier tipo de situación donde requiramos la disminución de sangrado y de transfusiones. Este trabajo que ustedes ven en pantalla fue un trabajo hecho en Querétaro, es un trabajo local mexicano en donde se usó el ácido tranexámico para reducir el sangrado quirúrgico y la necesidad de transfusiones en pacientes que iban a ser sometidos a reemplazo total de cadera. Los resultados de este estudio es que ningún paciente requirió transfusión de sangre, aunque en la literatura se habla entre el 18 y el 100% de requerimientos de transfusiones. Ningún paciente tuvo signos de bajo gasto, no hubo ningún caso de tromboembolismo pulmonar, ni de tromboembolismo venoso, ni de trombosis venosa profunda, perdón, y la estancia hospitalaria promedio fue de más o menos 36 horas, lo que habla que también en pacientes mexicanos tenemos un impacto positivo con el uso de profiláctico del ácido tranexámico en cirugía ortopédica. El esquema que utilizaron estos autores fue 1 gramo preoperatorio más 1 gramo antes del cierre de la herida para obtener estos resultados. Hablemos de otros tipos de cirugías. Esta publicación, si ustedes la ven, también es bastante reciente, es de 2022, publicada en New England Journal of Medicine, donde nos habla del uso profiláctico del ácido tranexámico en pacientes que van a ser sometidos a cualquier tipo de cirugía, excepción cirugía cardíaca. También fue un estudio grande, más de 9.000 pacientes comparado con placebo aleatorizado doble ciego en 114 hospitales de 22 países. La mayoría fueron pacientes de más de 45 años sometidos a cirugías no cardíacas. También se excluyeron las cirugías intracraneales y el objetivo primario fue la reducción del sangrado que amenazara la vida en estos pacientes, también con un objetivo de seguridad de ver el impacto de la trombosis y la venosa profunda y el tromboembolismo en estos pacientes, y la dosificación que se utilizó fue de 1 gramo preoperatorio versus placebo para ver el impacto. Si ustedes ven acá, vemos la diferencia en sangrado entre ácido tranexámico y placebo. Hay una diferencia de superioridad para el ácido tranexámico, reduciendo significativamente el sangrado transoperatorio y la necesidad de transfusiones en todo tipo de cirugías incluidas en este estudio, con las excepciones que ya mencioné. Y si hablamos de seguridad, aquí vemos para eventos cardiovasculares, por ejemplo, que no hubo diferencias entre el ácido tranexámico y el placebo, de nuevo, lo que refuerza su seguridad. Otra cosa que nos preguntan con frecuencia es el uso en pacientes oncológicos. Sabemos que el paciente oncológico tiene mayor tendencia a hacer episodios trombóticos. Este estudio que vemos acá se refiere a pacientes sometidos a cirugía oncológica. Es un metaanálisis con más de 800 pacientes con un objetivo primario de ver los eventos trombóticos arteriales y venosos en pacientes oncológicos que han utilizado ácido tranexámico y también ver la necesidad de transfusiones y la pérdida de sangre en este tipo de pacientes. El resultado, como ustedes ven, es que no hay diferencia en episodios trombóticos entre ácido tranexámico y placebo, es decir, se comportan de igual manera, no tenemos un incremento en episodios trombóticos con el uso del ácido tranexámico, pero sí reducimos la pérdida sanguínea transoperatoria y una reducción de las transfusiones como lo hemos visto en otras situaciones. Entonces también aplica a paciente oncológico. Este otro estudio se refiere a pacientes sometidas a mastectomía radical modificada. En este estudio se comparó la vía intravenosa versus la vía tópica en pacientes sometidas a este tipo de mastectomía, y casualmente este estudio demostró que la vía tópica era más eficaz que la vía intravenosa, aunque ya sabemos que la combinación de las dos vías es la que mejor impacto da,
pero en este estudio la vía tópica tuvo mejor eficacia que la vía intravenosa en la reducción del sangrado transoperatorio en pacientes sometidas a mastectomía. También nos preguntan el uso en pacientes geriátricos. Este estudio fue hecho en pacientes mayores de 65 años todos, con cirugías ortopédicas de varios tipos, en los cuales se hicieron varios tipos de cirugías. Esto se hizo un reclutamiento entre 2013 y 2016. Todos los pacientes tuvieron una inclusión a un programa de movilización acelerada y programas para lograr una recuperación más rápida. El resultado primario que se buscaba era la necesidad de transfusión de glóbulos rojos y también la pérdida sanguínea transoperatoria. En estos pacientes geriátricos se vio que los pacientes que tuvieron que recibir transfusiones fueron menores en el grupo de ácido tranexámico. El nivel medio de hemoglobina fue mejor en el paciente que utilizó ácido tranexámico a las 24 horas postoperatorias, al igual que la deambulación se dio más precozmente en aquellos pacientes que utilizaron ácido tranexámico. Tampoco hubo incrementos en la trombosis venosa profunda en este grupo de pacientes. Como vemos, tenemos una gran cantidad de indicaciones y usos para el ácido tranexámico. Ya hemos visto diversas pruebas, diversas evidencias, muy recientes todas, acerca de la utilización del ácido tranexámico. Solo me voy a referir a dos situaciones más en la sala de emergencias. La primera es en pacientes que llegan con epistaxis importantes y que requieren taponamiento. Hay estudios que nos demuestran que si embebemos, mojamos la gasa con ácido tranexámico antes de hacer el taponamiento, tenemos un mejor impacto. En este estudio que vemos acá, el 71% cesó la hemorragia en 10 minutos versus 31% con el manejo usual, que incluía a veces el mojarla con epinefrina. El grupo de ácido tranexámico fue dado de alta más precozmente, hubo menor resangrado, se dio utilidad en pacientes anticoagulados y la tasa de retorno fue menor en el grupo de ácido tranexámico, incluso en pacientes anticoagulados. Entonces, cuando tenemos estas situaciones en sala de emergencias, podemos utilizar el ácido tranexámico. Otra situación que se nos presenta con alguna frecuencia es la hemoptisis en pacientes con tumores, fibrosis quística, otro tipo de situaciones, EPOC, donde tenemos una hemoptisis incoercible. En estos pacientes se recomienda, además de la vía intravenosa, utilizar el ácido tranexámico por vía inhalada a través de micronebulizaciones. Se utiliza el ácido tranexámico con micronebulizaciones puros, los 500 miligramos, los 5 mililitros en el micronebulizador, y se utiliza cada 8 horas por 5 días, teniendo una mejor resolución y un menor sangrado en estos pacientes con hemoptisis también. Entonces, todo esto nos muestra la gran cantidad de usos nuevos que se están dando y la gran cantidad de publicaciones. Hay usos en diversos tipos de cirugías, en pediatría, en otros tipos de procedimientos de urología, etcétera, que el tiempo no nos da para mencionar, pero en realidad para reducción de los sangrados el ácido tranexámico tiene un impacto muy positivo. ¿Qué podemos concluir de estas palabras que hemos dicho sobre el ácido tranexámico? En primer lugar, tenemos múltiples estudios muy recientes de gran potencia estadística que nos avalan su eficacia, pero sobre todo su seguridad. Tenemos creciente uso a nivel mundial en diversas indicaciones. En situaciones de emergencia, no olviden, entre más temprano lo utilicemos, mejor impacto tenemos, porque con eso vamos a salvar vidas. Espero que estas breves palabras hayan sido de utilidad y en caso de que tengan alguna consulta o alguna duda a través de los representantes del laboratorio, con muchísimo gusto buscaremos cómo resolverlas. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Me despido.